drift away. A través de los siglos, el ser humano ha intentado el dominio del medio geográfico. Primero terrestre, después por mar y en los últimos años por los avances en el espacio. A diferencia de la conquista del espacio, los dominios terrestres y marítimos tuvieron lugar por la necesidad primordial de la supervivencia, ya que de lograrlo significaba tener asegurado el alimento, luego el poder en actividades como el comercio, por ejemplo. Así el hombre llegó al siglo XV y con él su deseo de expansión. Los habitantes del viejo continente requerían de nuevas rutas para el comercio y así aumentar sus dominios, lo que dio lugar a la conquista de las Indias. Las cruzadas permitieron que las ciudades italianas como Venecia, Florencia y Génova se enriquecieran con el comercio. Al surgir hacia el siglo XV las grandes naciones como Portugal, España e Inglaterra promovieron progresivamente los viajes a ultramar. Siempre era preocupante las teorías ptolemaicas de una tierra plana rodeada por el fin del mundo. Las diversas teorías que ha alimentado la Iglesia desde sus púlpitos sostenía a una tierra plana rodeada por el abismo del infierno y en cuyos bordes salían enormes bestias que devoraban naves enteras. Estas teorías aterrorizaban a la multitud entera. Era difícil exponerse a caer en el inmenso abismo de los bordes del mundo. Pero surgieron algunos escépticos racionalistas que se planteaban los siguientes interrogantes. Si existen unos bordes en el mundo, ¿por qué el agua no termina de vaciarse por los bordes? ¿Por qué esta prueba tan sencilla no sucede con la Tierra? También se preguntaban, ¿por qué las naves a lo lejos van apareciendo poco a poco desde arriba hacia abajo, hasta que se contemplan enteramente? Y por último, existían muchos comentarios de antiguos marineros que habían compartido tragos con viajeros familiares de vikingos, quienes mencionaban que existían por esos lares unas tierras habitadas por seres de corta estatura, piel canela y cabellos largos. Seres que ferozmente defendían sus caminos llenos de abundante comida y oro por todos lados. La posibilidad de encontrar nuevas tierras con los seres que mencionaban los vikingos no solo era absurda, sino que también desafiaba las teorías del fin del mundo con las enormes bestias dispuestas a acabar con todo. Pero los rumores seguían de boca en boca, de taberna en taberna, de oído en oído, despertando la curiosidad de algunos soñadores como Cristóbal Colón, quien se propuso llegar al fondo de estos comentarios. Por otro lado, el enriquecimiento de la nueva clase social. Con el aumento de la población, las burguesías o plazas de mercado se vieron saturadas con productos de diferentes países. Los productos se comerciaban a un alto costo. Esto obligó a que las naciones buscaran la forma de traer los mismos productos, pero de una manera más económica. Era necesario entonces encontrar nuevas rutas en las que los productos llegasen a mejor costo sin pagar tantos impuestos ni correr riesgos con los amigos de lo ajeno. Cristóbal Colón elaboró el proyecto en el que se veía lógico, práctico y a la vez posible llegar a las Indias partiendo por el occidente. Esto desafiaba los comentarios acerca del fin del mundo, pero traería productos a un costo mínimo. Dicho proyecto se le ofreció primero a los reyes de Italia y nunca le dieron cita para escucharlo. Fue así como el proyecto llegó ante los reyes de Portugal, quien después de consultar dijo no. El proyecto entonces llegó a los reyes de España. Fueron tantos los meses de demora que ya Cristóbal Colón tenía cita programada con el rey de Inglaterra, hasta que la reina de España, desafiando la autoridad del rey, quiso dar la oportunidad a Cristóbal Colón vendiendo
proyecto que concluyó exitosamente el 12 de octubre de 1492. Con la cantidad de barcos que iban llegando cargados de provisiones, animales y riquezas de todo tipo, los escépticos tenían que aceptar una gran verdad. Por otra parte, los monarcas europeos consideraban que las travesías de ultramar aumentarían su prestigio y por eso las patrocinaron. Pero a esas causas materiales se le pueden agregar otras de diferente índole. Algunos conquistadores, movidos por su pasión cristiana, querían embarcarse para conocer dichas tierras y cristianizar nuevas razas. Algunos decían que los indios traídos por Colón eran descendientes de las tribus perdidas de Caín. Otros decían que eran tribus perdidas de los que se quedaron en Egipto en esclavitud. Otros decían que eran tribus descendientes del pueblo de Dios que se habían paganizado. Y muchos pensaban que eran engendros del demonio sin alma, que debían extinguirse. Esta tarea de colonización fue emprendida por España, Portugal e Inglaterra, que, sin permiso uno del otro, solo desafiando sus miedos por todas las erróneas historias que daban vueltas en sus mentes, historias que se habían compartido por grandes marineros, nobles ilustres, sacerdotes en los diferentes templos. Al fin, venciendo sus miedos, zarparon en dicha tarea, adueñándose de todos los territorios que tocaban rápidamente. Los barcos que llegaban a España eran suficiente motivación para inspirar a nuevos marinos que se lanzaran en la tremenda tarea. La estrategia colonialista europea, sobre todo española y portuguesa, era estricta, ya que estaba enfocada en satisfacer las necesidades económicas de alimento, esclavos y poderío que tenían los países conquistadores. España y Portugal aplicaron una política muy similar en sus colonias. Primordialmente, limitaron el desarrollo económico de sus colonias, y entonces los comerciantes y nobles europeos eran beneficiados. La explotación de los territorios a particulares se autorizaba desde la metrópoli, con la condición de que la corona recibiera la quinta parte de todo lo que extraían las nuevas tierras. Pues la mentalidad del colonizador era creerse dueño, Dios y Señor de todo lo que tocara en la tierra de las Indias. Desde las coronas se establecieron ciertos impuestos que todo viajero debería pagar. Los impuestos son las gabelas. Otro impuesto era el almojarifazgo y también la alcabala. En el impuesto, dar gabela era dar una ganancia al gobierno por el negocio que se hacía. Dar gabela entonces es dar una ventaja. Actualmente en Colombia, dar gabela es una forma de dialecto cotidiano, es decir, es como dar ventaja, facilitar sobre algo o sobre una cosa. Si fuese una carrera, dar gabela es dar unos minutos de ventaja al que parte inicialmente, y unos minutos después saldría el que dio la gabela. Otro impuesto era el almojarifazgo, es decir, el derecho que se pagaba por los géneros o mercancías que salían del reino, o por todo lo que se introducía en el reino. En otras palabras, el impuesto de aduana que se cobra por entrar o salir mercancía en la actualidad era conocido como el almojarifazgo de la época renacentista. Otro impuesto era la alcabala. Era un impuesto indirecto de la antigua corona de Castilla, que se grababa por las compras o las ventas, algo así como un incremento del 10% sobre todo lo que se compraba o todo lo que se vendía. La alcabala afectaba a toda la población y se aplicaba a bienes, inmuebles, a ropa, alimentos, todo lo que utilizaba el plebeyo.
algo así como el impuesto del 16% que ha colocado el gobierno en la actualidad. En otras palabras, si una prenda tiene el valor de 10.000, se le sumaría el 16% y esa sería la alcabala de la época renacentista. Estos impuestos, la gabela, una ganancia de la ganancia de todo lo que se obtenía, el almojarifazgo, que era el impuesto de entrar o salir mercancía, o la alcabala, que era el impuesto que se adicionaba al costo del producto. Estos tres impuestos deberían pagarse estrictamente en toda negociación, y la corona se beneficiaba de ellos. Se puede decir con toda seguridad que el Renacimiento fue engendrado por Nicolás Cusa, sacerdote de la docta ignorancia, que enseña sutilmente que los hombres tienden a equivocarse. Los sacerdotes son hombres, por tanto, los sacerdotes se equivocan. Seguido de Martín Lutero, quien desafía a la Iglesia, moviendo el piso doctrinal. Después vendría Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, con el descubrimiento de los dos mundos, partiendo la historia en dos, quien sin querer acierta una estocada mortal con el descubrimiento de las Indias, demostrando que la Iglesia Católica estaba equivocada en sus teorías acerca del fin del mundo. Mientras la Iglesia se enfrentaba a la más cruda de todas las crisis, pues había perdido credibilidad no solo ante las multitudes que iban y venían a las nuevas tierras de las Indias sin sufrir mal alguno, sino que al contrario, salían pobres de España y al regresar venían con los bolsillos llenos de oro. Esto hizo que la Iglesia perdiera credibilidad a inicios del año 1500. En esta cruda realidad para la Iglesia Católica, en el año 1500, un sacerdote llamado Martín Lutero desafió al clero eclesial desvirtuando toda la doctrina católica, argumentando que lo que enseñaba por años estaba fuera de la Sagrada Biblia. Esto le trajo a Martín Lutero grandes persecuciones y le obligó a esconderse en el castillo de Gutenberg, quien se aprovechó de sus conocimientos para publicar la Biblia en inglés. Y como si fuera poco, la crisis renacentista de la Iglesia se empeoró cuando los científicos como Nicolás Copérnico, que aprovechando el desajuste, cobró importancia, demostrando que lo pequeño es lo que gira alrededor de lo grande, no lo grande alrededor de lo pequeño. Con esto demostró que también se habían equivocado al enseñar que la Tierra era el centro del universo. Esto le costó la vida, pues fue llamado hereje y quemado en público. Aunque ahora surgen teorías religiosas de una supuesta muerte natural por derrame cerebral por vejez, teorías que solo sustenta la Iglesia, para cubrir la quema pública de Nicolás Copérnico. También se unió Galileo Galilei, quien demostró todas las tesis de Nicolás Copérnico, elaboró un telescopio de 40 metros, mostró la redondez de la Tierra y de otros planetas, demostrando con suficiente evidencia el heliocentrismo, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol. A esto le sumamos los comentarios irónicos de Nicolás Maquiavelo contra las corrupciones papales de los Borgia en el escrito El Príncipe, donde sostiene que la Iglesia no tiene autoridad para imponer gobernantes, ni hacer notarios, ni menos nombrar inspectores, pues estos cargos deben ser colocados por el pueblo, y menciona en su historia una serie de pautas por las que los que están en el poder, de una manera abusiva y corrupta, y sin escrúpulos, logran sostenerse en el poder engañando al pueblo. En este tiempo, insufrible para la Iglesia tradicional, se aumentó la Inquisición. Eran sacrificados a diestra y siniestra, pues todo el que se atreviese a señalar a la Iglesia era condenado a muerte. Pero un nuevo mundo, lleno de diversas culturas y enormes riquezas, y multitud de esclavos, seguía llegando a tierras europeas. Desde la corona se controlaba muy rigurosamente lo relacionado con el comercio colonial. Era tanta la influencia que ni siquiera entre las colonias se permitían intercambios mercantiles. Las colonias quedaron estancadas sin progreso alguno, sin avances en medicina, sin avances en educación, en industria y menos en el comercio. Las metrópolis del momento en España, Portugal e Inglaterra centralizaron el poder en las colonias, por lo que dirigieron sus esfuerzos al cuidado de sus intereses. Los virreyes eran representantes de Dios y la corona en las colonias. Por lo tanto, podían hacer lo que bien le pareciera con las tierras, las riquezas, los alimentos
y los indios que dominaban en las colonias. A las tribus que no se sometían ante la presencia del poder de los invasores se enfrentaban ferozmente, destrozándolas sin misericordia. Cualquier decisión de los virreyes debía respetarse siempre que no fuera en contra de la corona del reinado europeo. La influencia europea alteró drásticamente la vida, progreso y desarrollo de las colonias americanas. Al ser considerados impuros, los descarriados sin alma fueron tratados como animales de trabajo pesado, sin piedad alguna, con escasa alimentación de una ración al día y más de 20 horas de trabajo para jóvenes, adultos y niños. Era un final inminente. En escasos 100 años, la población pasó de ser de 9 millones de indios a escasos 500.000 en todas las Américas. Comparativamente sería como unir a Bogotá y Pereira, que suman casi 9 millones de habitantes, y en cuestión de 100 años, por el abuso, el atropello y el maltrato, solo quedara una población tan pequeña como unir a Manizales y Villa María, en todas las Américas. Los indígenas no solo fueron menguados por el trabajo pesado, el abuso del látigo y la poca alimentación, sino por las enfermedades como la viruela, el sarampión, la influencia, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla, la tos compulsiva, entre otras pestes traídas de Europa. Al morir con rapidez, por no tener defensas ante las pestes europeas, los indios fueron reforzados con población africana, quienes eran más fuertes a las enfermedades y soportaban mejor el calor. Estos eran traídos de África de manera ilegal. Muchos eran secuestrados y vendidos, pasados por Cartago en el Mediterráneo. Otra gran parte eran esclavizados cuando los europeos pasaban por el estrecho de Gibraltar. Aldeas enteras eran secuestradas de habitantes africanos, quienes eran embarcados hacia las Indias. Fue así como las razas comenzaron a mezclarse, formando el mestizaje, es decir, que surgieron nuevos grupos sociales con rasgos físico y culturales diferentes a los traídos de Europa. 3 grupos sociales básicos conocidos fueron alterados completamente: los blancos, españoles peninsulares o nacidos en América; los indios, habitantes originarios de América; y los negros, esclavos traídos de África. La mezcla de estos grupos dio lugar a las castas, y de esa mezcla surgió una curiosa lista de 16 combinaciones básicas, aunque las mezclas posibles son innumerables. La casta, criollo, producto de la unión entre un hombre blanco europeo y una mujer blanca europea. Casta mestizo, producto de la unión de un hombre blanco y una mujer india. Casta de castizo, producto de un hombre mestizo y una mujer española. Casta de mulato, producto de un hombre español y una mujer negra. Casta de morisco, producto de un hombre mulato con una mujer española. Casta de chino, producto de un hombre morisco y una mujer española. Casta de salpatras, producto de un hombre chino con una mujer india. Casta de lobo, producto de un hombre salta para atrás y una mujer mulata. Casta de jíbaro, producto de un hombre llamado lobo y una mujer china. Casta de albarazado, producto de un hombre jíbaro y una mujer mulata. Casta de cambujo, producto de un hombre albarazado y una mujer negra. Casta de zambiaga, producto de un hombre cambujo y una mujer india. Casta de calpamulato, producto de un zambiago y una mujer loba. Casta de tente en el aire, producto de un hombre calpamulato y una mujer zambuga. Casta de no te entiendo, producto de un hombre tente en el aire y una mujer mulata. Casta de tornatras, producto de un hombre de no te entiendo y una mujer india. Desde luego que los europeos no veían con buenos ojos el mestizaje, pues era considerado tan inmundo como acostarse o practicar sexo con perros o caballos. Esto era pensado así
pues la Iglesia sostenía que los indios y los negros eran criaturas sin almas, impuras, simples animales con parentesco humano, que jamás estarían a la altura o al nivel de un ser humano europeo. Si bien es cierto, se les cristianizaba con más fines de control y manipulación que con fines espirituales de igualdad.